Hola, buenos días. Hola, Dale, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Los muchachos de la me la robaron, ¿eh? No, pues no, Sí. ella venía contigo, pero no está bien, no hay ningún problema. Qué bueno, quiere decir que tienes mucho rating. Ay, Aproveché. gracias, gracias. Mira, más o menos, Dalia, yo sé que estás en otro programa los jueves a las 11. Recuérdame el nombre, Dalia. ¿Entre ellas? Entre El ellas. programa Entre ellas. Qué bueno, yo sé que te está yendo por ahí bien. O sea, conozco el programa porque estaba en otro horario, en otro formato que estaba justo cuando ya terminaba el Sí, programa. los domingos. Así es, entonces ahora veo que estás con mucho éxito ahí en ese programa. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Y gracias también por venir. Ahora vamos a hacer un programa un poco diferente a lo que estás acostumbrada. Sí. Hablamos de siempre temas, no caemos siempre en polémica, o sea, sabemos que hay muchas cosas detrás de las cosas, aunque sí abordamos temas científicos como tal, por eso se llama irreal. También, aparte de la realidad, hay cosas que no llegan a ser comprendidas por el ser humano en la actualidad. Respetamos esa situación, o sea, no creas que, aunque yo soy escéptico, soy abierto. O sea, aquí no se trata de que la gente se enoje o se ofenda, o digamos, no es cierto, sí es cierto. O sea, se trata de que la gente tenga la decisión, que que el público sea quien decida cuál es lo real y cuál es lo irreal de esa manera. Okay. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, a lo mejor es un poco fuerte, se llama la muerte. Y sí, es fuerte, es polémico, pero es parte de la vida. Así es. O sea, desde que nuestro cuerpo es cuerpo, ya estamos condenados a tener a morir. O sea, nuestro cuerpo va a generar en un momento, o por situaciones, va a acabar la vida. Entonces, no sé qué opinas tú sobre el tema. Pues dicen que es lo único seguro que tenemos, ¿no? La muerte. Ya desde que nacemos, como dices tú, pues lo único seguro que tenemos es eso. ¿Cuándo va a llegar? Pues nadie sabe. Yo creo que esa es una de las polémicas más fuertes, o miedos a lo mejor de que cuándo me llegará la hora. Una pregunta, cuando hablamos de la muerte en sí, en tu caso personal, obviamente tú y yo en algún momento vamos a morir, espero que sea de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿A morir? No le tengo miedo a morir. Algo que te incomode de decir en la muerte, sobre todo cuando acompañas a alguien que se le murió, alguien muy cercano que se le murió, una persona, siempre no sabemos cómo actuar. ¿Sí te has dado cuenta? Sí, de hecho yo cuando sucede algo así, yo prefiero no acercarme, porque es algo a mí se me hace muy difícil. Muy doloroso. Muy doloroso. A mí me duele mucho ver que las otras personas les duele, entonces me duele su dolor. Como lo Fíjate que hay un error que cometemos, y yo te lo voy a decir porque es un error de sintaxis, que siempre le decimos a las personas resignación. Te doy mi resignación. Pero si somos cuerdos, en la palabra resignación está la equivocación, porque resignar es volver a marcar, volver a tener un signo. Por ejemplo, a las vacas se les pone un signo. Y ese signo puede ser doloroso o puede ser un signo que sea bueno. Entonces, resignar es volver a marcar. ¿Sí me explico? Entonces, yo le digo, te doy mi resignación, que sí, que vuelve a recordar. Vuelve a marcar el dolor. Entonces, por eso no se dice resignación, en mi opinión personal. Okay. Se usa muy comúnmente resignación. Sí hay libros, si quieres leerlos por ahí, si podemos buscarlos, donde habla sobre ese tema. Okay. No debe decirle uno a una persona doliente resignación. Se le debe decir aceptación si vas a decirle algo. Okay. Te acompaño en tu dolor. O no puedes decirle yo siento lo que tú sientes, porque no es cierto. Nadie va a sentir lo que tú sientes en tu dolor. No. Pero sí te acompaño en tu dolor. Pero nunca jamás en la vida debes decirle resignación. Okay. Porque es resignar un dolor que tienes dentro del proceso del dolor. Entonces, si vas a ir y si te vas a atrever a decirle a la persona doliente algo, no le digas resignación. O sea, dile siempre cosas positivas en ese aspecto. O recordar, si vas a recordar del muerto, pues las cosas bonitas. Porque todos somos humanos y tenemos cosas feas, ¿verdad? No viene resignación, no viene de resignificación. No, de signo. Es de signo. Sí. Okay. Viene de signo, de signar, de poner señal. Yo pensé que era, o sea, darle otro significado a esto. Sí, no, de hecho lo estuve viendo, investigando,
y venía ese tema, sobre todo en gente que habla de la tanatología. Okay, sí. Y ellos expresan que a veces lo decimos pensando en acompañar al dolor de las personas o pensando que con eso lo van a aceptar. Y la realidad de las cosas es que cuando alguien está doliendo en la muerte es por esa situación. ¿Tú sabes o qué tienes tú de información sobre la muerte? Platícanos. ¿Qué trajiste? De la muerte, ay, mira, pues los ritos de las diferentes pues culturas o religiones son diferentes. Fíjate que cuando me invitaste, me dijiste, dije, bueno, pues uno piensa que pues todo el mundo hace lo mismo, ¿verdad? Pero no. Encontré cosas bien interesantes. A ver, cuéntame. Y por ahí, por ejemplo, en el judaísmo, dice, en el judaísmo, hacen un año de luto. Un año completo. Y el cadáver se lava para su purificación. A eso le hicieron a Jesús. ¿Te acuerdas que el rito de Jesús fue judío? Sí. Aunque él fundó una nueva religión, a él lo enterraron con el rito judío. Como judío, sí. Incluso dicen que se envuelve en un sudario blanco, que es cuando me acordé que a Cristo lo envolvieron en el sudario, que por ahí dicen que lo tienen... Así, en una iglesia de Italia, el Manto Sagrado de Turín. Así es. Y dice que la cremación está prohibida en el judaísmo. En el judaísmo. Sí, la cremación está prohibida. Y la sepultura debe realizarse en tierra. Dicen que antes lo sepultaban directamente en tierra, pero ya después con el tiempo, por cuestiones de higiene que estuvieron investigando, pues ya usaron el ataúd. Pero originalmente era sepultarlo, o sea lo envolvían. Y que el cuerpo tocara la tierra. Bueno, el envoltorio que tocara la tierra. Así es. No en un ataúd o una fosa como ahorita están construidas. Si te fijas, ahorita ya casi no usan la tierra. Hacen una estructura de cemento hacia el fondo y sobre ese colocan el ataúd. Entonces realmente actualmente los cuerpos ya no tocan la tierra. No tocan la tierra. Ni siquiera el ataúd toca la tierra. Bueno, es lo que nosotros conocemos comúnmente cuando vamos lamentablemente tenemos que acompañar a alguien hasta el entierro, ¿verdad? Así es. Continuemos. Y dice que tiene diferentes etapas el duelo en el judaísmo. El aninut es la primera etapa. Dice, es entre la muerte y el entierro, momento en el cual los familiares del fallecido están exentos de cualquier requerimiento religioso. Y luego sigue la lamentación. Dice, los 3 primeros días tras el entierro, quienes están de luto deben permanecer en el hogar, no pueden responder ni a saludos, no pueden rasurarse, no pueden, hagan de cuenta que ellos se encierran y... 3 días no salen. No hablan, no responden a nada, a nadie. Después viene la otra etapa que se llama Shiva, y esto es 7 días tras el entierro. Y continúa la prohibición de rasurarse y vistiendo las ropas rasgadas. Porque cuando van a enterrar, en el momento en que están enterrando el cuerpo, los familiares se desgarran una prenda. Y con ella continúan esos 7 días, con esa prenda rasgada. Es como una señal de dolor. Que es difícil. Sí, imagínate estarte recordando que traes la... Para empezar que nadie te hable hasta 3 días. Y luego los demás días estar con una ropa rasgada, recordándote el dolor. Entonces te van a ver en la calle, aunque tú no sepas que murió alguien, alguien se murió. Sí, te marcaste, es una señal. Sí. Y después viene la otra etapa, que es el Sheloshim, no sé cómo se pronuncie correctamente, pero es 30 días posteriores al entierro, y aquí ya el familiar ya debe salir de casa, pero no se hace todavía una vida normal, todavía está así como que en la etapa de luto, de duelo, y todavía al final de los 30 días ya puede rasurarse. Hasta el mes. Hasta donde llega la barba. Y bueno, pues como les decía ahorita, es un año completo de duelo, donde no puedes ir a fiestas, no puedes ni públicas ni privadas, y todavía es así como que me guardo en mi dolor, todavía no puedo disfrutar de la vida. ¿Tú te has dado cuenta? Yo me puse a leer desde cuándo el hombre honra a sus muertos de alguna manera. Si vemos otras especies, por ejemplo, no sé, los tigres o los leones
los animales que son comidos por ellos, ¿verdad? Los herbívoros, cuando mueren, aunque sean atacados, pues ahí lo dejan, ¿verdad? Continúan con su proceso. Son algunos animales como los elefantes que a veces regresan a donde había un cadáver y ven los huesos, ellos como que tratan de buscar algún tipo de honra porque empiezan a acariciar los huesos de esos animales. Y los primates, como los monos o los simios, que son diferentes especies, tratan de honrar a sus de alguna manera demuestran cierto dolor en sus sentimientos sobre el cadáver del fallecido de su grupo, de su clan. Sin embargo, no los entierran, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. Ahí los dejan y son devorados por otros animales. ¿Cuándo el hombre lo hace? Esa es una pregunta interesante. Me puse a averiguar cuándo empieza el hombre a honrar a sus muertos. Y descubrí que el hombre, desde que es hombre, lo hace. Entierra. Así es. ¿Por qué? Porque las especies anteriores al hombre, que no eran humanos o eran humanoides o especies diferentes a las que existían, que están demostradas, también enterraban a sus muertos. Los neandertales, el de Cromañón, ellos también enterraban a sus muertos, de alguna manera hacían lápidas, o si no hacían excavaciones o les ponían piedras encima y manifestaban cierto luto de alguna manera, sin la parte sofisticada que hace el hombre de esta manera, de expresar su dolor de diferentes maneras culturalmente. Pero desde que entonces el hombre apareció en la tierra como hombre, como tal, de esa manera, desde que tiene uso de razón como hombre y conciencia, ya enterraba a sus muertos y los honraba de esa manera. El hombre, yo creo que fue de los primeros en excavar la tierra, colocar sus cuerpos ahí. Para ese fin. Así es. Pues sabiendo, o sea, no era como esas especies de que al final murió y la dejaban y continuaba el clan, como los primates o otros animales. No, ellos sí disponían del cadáver, algún tipo de rito hacían porque lo cubrían con piedras, o los enterraban como los humanos, y ya. Entonces, eso existe desde que nosotros existimos. Sí. Para que sepas qué tan viejo es el rito de los entierros en nuestra sociedad o nuestra especie, de alguna manera. Sí, yo creo ya después de ahí, dependiendo de la cultura o cómo fueron creciendo las sociedades, pues ya se fue diversificando la forma en cómo hacerlo. Claro. Cada rito. Pero sí, es muy interesante. El ser humano es el único que hace ese tipo de... Pero te fijas que sigue siendo un tema polémico. Todavía mucha gente dice, no te vistas así, o no eres así, o no. Ah, sí. O sea, todavía hay gente que mira, aquí Alejandra Moreno nos hace en comentarios. Las tribus Toraja, de las islas de Celebe, de Indonesia. Hablan sobre algún comentario que hicimos ahorita. Okay. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. ¿Tienes otro rito por ahí? Del budismo. Ok. Pues está interesante. Ellos no creen, o sea, ellos creen en la reencarnación. Ellos creen que la vida no se termina cuando te mueres, sino que comienza una nueva. Es una etapa. Solamente es una etapa la que estamos pasando aquí, y que la energía y el ciclo sigue por la eternidad. Quiero recordar, reencarnan no necesariamente en otro ser humano, ¿verdad? Ajá, sí, no, porque ellos dicen que somos energía, y entonces la energía se transforma y da vueltas en un ciclo sin fin. Porque mencionaba por ahí Buda que si te portaste bien en la tierra, tu nueva vida será otros seres humanos, pero si no te fue bien, podría ser otra especie no tan agradable al ser humano, el que te toca reencarnar, ¿verdad? Okay. O sea, como quiera, los regañaban, o sea, si te portabas mal, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo consideran como una etapa más de tu vida, o sea, no como el fin de tu vida. Como sí, muchos lo consideramos como pues el fin, ¿verdad? Y ellos pues dicen que es el comienzo de una nueva etapa. Así es, sí, los budistas. Dicen que es la rueda sin fin del karma, así le llaman, la rueda sin fin del karma. Muy bien. Me llamó bastante la atención ese. Dice, según las acciones en vida, el hombre renacerá en un estado agradable o desagradable, que era lo que comentabas tú. Dependiendo de cómo te hayas tú portado, pues es en donde continúas tu existencia en la tierra, así es. Tú en lo particular, honestamente, ya una pregunta, aquí no nos burlamos de nadie. ¿Consideras, has creído o has escuchado gente cercana que se ha reencarnado o que tenido otra vida pasada? Porque así es muy común eso, de que yo tuve otra vida. Inclusive hay psicólogos, yo escuché en el radio un psicólogo que se dedica a las regresiones.
Y ellos son fieles seguidores de que saben que tuviste otra vida. Ellos manejan de una vida humana, no como el budismo que puede ser en otra especie. Cualquier otro tipo de vida. Así es, ¿tú has escuchado o has tenido alguien cercano que haya expresado que haya tenido otra vida? No, alguien cercano que yo haya escuchado que haya tenido otra vida, no. Pero sí creo, o sea, sí creo que somos energía y que no se acaba, o sea, como bien los científicos dicen, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si yo soy energía, pues a algún lado tiene que ir la energía se que transforma, que yo emane de cuando mi cuerpo ya no esté funcionando. Así es. Entonces, digo, cercano a alguien no, pero sí creo. Porque, por ejemplo, en la religión cristiana, casi todas hablan de no tanto como una reencarnación física como tal, pero sí que tienes una vida después de la vida. Sí. O sea en la misma, todas las religiones cristianas, no solo la católica, que a lo mejor la que más común, la que más manifestaron en donde estamos nosotros, manifiestan que de alguna manera nos volvemos a vivir. Tal vez no en la existencia material como tal, lo especifica en la Biblia, pero como es tan metafórico, algunos lo toman de una manera y otros lo toman de otra manera. Sí, bueno, pues ahí entramos en otra polémica. Sí, exactamente, que no es de hoy, pero sí creen de alguna manera en la reencarnación como tal. No como el Buda, ¿va? Pero sí creen en ese tipo de reencarnación. ¿Tienes alguna otra historia para ir? El ritual, pues, esto sí se incinera. Ellos. Sí, ellos sí incineran los cuerpos. Sí creen en esto. Preparan el cadáver con formol para que permanezca en casa 7 días. Ahora. Lo tienen en casa 7 días para después incinerarlo y ya echan las cenizas en un río. O sea, no hacen tumbas. No hacen tumbas, los budistas no hacen tumbas, sí, pero sí tienen el cadáver ahí 7 días. Y después de incinerarlo lo echan al río, como ese es su ritual. Sí, está muy raro, ¿verdad? Yo no tendría un cadáver 7 días en mi casa, ¿verdad? Se me hace muy... Pues sí está. Muy impactante, o sea, simplemente cuando le dije al señor productor qué tema es, le puse muerte como tal, se queda bueno. Sí, otra así palabra, nada o sea, más, estoy, así solamente. Pues impacta, ¿verdad? O sea, Sí, y luego, o sea, lo vivimos de lejos siempre, pero cuando el dolor está muy cercano, es cuando te impacta bastante. Aunque no sea tuyo, ver a alguien en esa situación, o recién pasó en esa manera, o sabes de que a alguien le pasó y sí te llega a impactar. Sí, es algo muy doloroso. Sobre todo cuando, por ejemplo, son amigos muy cercanos y que tú sabes cómo son, su forma de ser, son dicharracheros o son... Y verlos sumidos en su dolor a ti te duele porque no son esas personas que están acostumbradas a conocer. Y te transmite ese dolor porque si no es como acostumbro que sea, híjole. Pero luego también te hace reflexionar. Bueno, a mí en lo particular, siempre que escucho que muere alguien cercano o alguien que es un familiar de alguien, me hace reflexionar. O sea, no tenemos nada, o sea, nada comprado, no, no sé. Se te vienen a la mente tantas cosas que dices tú, bueno, sabemos que es algo inevitable, pero yo creo que, digo, no le tengo miedo a la muerte, pero yo creo que nunca estás como que preparado para recibirla, ¿no? A mí me dio mucho, me impactó hace 20 años, yo tengo mi trabajo como 25 años de hacerlo, hace 20 años de otra compañía, pero hacíamos lo mismo en otra empresa, murió un compañero conocido porque entre nuestro medio todos nos conocemos, y él no quería ningún rito religioso, no era muy apegado religioso, pero lo que sí hizo fue, y así lo dijo, y así lo dejó, y así se lo cumplieron, es que en el momento que seguiría la misa para el entierro, en ese momento pidió que estuvieran todos presentes y contrataron un comediante. Fíjate que ya eso es como más común, ya lo he estado viendo más entre las personas que hace algunos meses platicaba con mi hermana, tuvo una situación ahí con el esposo de una compañera o algo así, y dice, es que es tan, o sea, vas y es tanto el dolor que miras, o sea, que dices, o sea,
todavía llegan a cantar cánticos que te abren el dolor. Te abren más el dolor, Sí. te acentúan más el dolor. Dice, por favor, a mí no me vayan a hacer eso. ¿Verdad? Dice, llévenme, no sé, canten, bailen, hagan lo que sea una fiesta. Dice, pero no hagan eso. No, o sea, porque sí, o sea, el trance es demasiado doloroso. el trance es muy doloroso como para todavía. Es que, ver, vivimos en una sociedad así. O sea, también yo fui a otro sepelio de un funeral. Y yo le dije a mi esposa que me quedé impactado. Porque al llegar la doliente, lo hago así porque no estoy acostumbrado. O sea, lo que le vi a ella no era dolor. Por eso le hice así. Se supone que es la doliente, no por otra cosa. Arreglada como si fuera una boda. Se mandó poner uñas. Se nota que fue una estética arreglarse el maquillaje. Su pelo estaba recién pintado y peinado. O sea, ella estaba arreglada de negro, con cositas doradas, o sea, como si viera de una boda. Completamente entaconada, en pantalón, vestido elegante, y ni una gota de lágrima. Tú llegabas y le dabas el pésame y, gracias, qué amable, y te miraste tarde. Serena. Sí, como que... Como si fuera otro tipo de... Una reunión evento, tal vez, o cuando de esas veces que te reúnes después de que murió y que haces algún tipo de reunión que a lo mejor es más seria, sin llegar a hacer bromas, pero ya no está, no, pero ahí estaba el cadáver de su marido. Ahí estaba el cadáver de su marido. Los hijos se veían destrozados, pero ella no manifestaba el dolor. Dije, bueno, está bien, puede ser que se esté aguantando, que porque la familia, pero lo que me sorprendió es verla tan elegante. O sea, ella fue a arreglarse para ir al funeral de su marido. No sé si fue un acuerdo. A lo mejor fue un acuerdo entre ellos. No sé, pero esa es como la gente. A mí en lo particular, mejor no critico y juzgo, pero si observas que se rompe el esquema de lo que tú esperas ver hasta a veces. Sí, no te esperas ver eso. No, normalmente lo que menos te preocupa es cuando estás dolido, más que se te muere tu pareja, estás sumida en el dolor, pues ni siquiera, no te fijas en no te fijas en tu apariencia física, o sea, ponle que si te bañes y te cambies, pero no te preocupas si te ves bonita o no. Tú quieres estar ya ahí con esa persona ahí. A mí me sorprende mucho. Está bien, hay maneras o sea, para eso se rompe el esquema de lo que estamos acostumbrados a ver. Y luego se nota a la gente, le empieza a hacer chiste a la gente. No. Eso sucede bastante. Sí, suele. No, sí. O sea, es un lugar de críticas y de recortes también. ¿Tienes algún otro rito por ahí? Pues el cristianismo, que es el que comúnmente nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, que es, pues bueno, aquí lo puedes enterrar o cremar también se vale. Y acá recurrentemente se hace como un tipo novenario, o a los 6 meses o al año se hace una misa para recordar al muerto. Acá lo que tenemos mucho nosotros es que tenemos un día para recordar justamente a todos nuestros muertos. A todos nuestros muertos, no nada más. Así es. Y se hace, bueno, pues... Es mexicano, más que de latinoamericano, ¿no? Sí. Sí, es mexicano, allá más para el sur, ¿no? Sí tienen un día en donde le hacen como un culto a los muertos, pero no es igual que nosotros. No lo hacen tal cual. Sí, eso se desarrolló mucho, se fomentó mucho por ahí de 1859. Era un rito que hacían mucho los mexicanos. Había dos en esa época, 1859. Había pobres y ricos, no había clase media. O estabas muy pobre o eras una persona rica. O sea, eran hacendados y peones. Los peones tenían el rito del Día de Muertos. Ellos honraban a sus muertos por las tradiciones náhuatl que venían de los mexicas, y se culturizó y trascendió a los ricos. Entonces, en 1859 es cuando empiezan los ricos a acudir a los panteones, y es cuando se afianza esa cultura. Antes no la tomaban en serio, nadie iba. Pero cuando empiezan a ir la sociedad rica de ese país, marca, si quieres puedes buscarlo, en 1859 es cuando empieza el rito a la etapa moderna, que es la que conocemos tú y yo del Día de Muertos. Ya se celebraba antes de 1859, conocíamos desde los mexicas o los
que empezaban con esa cultura de rito de... Pero la parte que tú y yo conocemos de hacer el altar y llevar todo ese tipo de cosas es desde esa fecha para acá. ¿Sí? Y de que construyes el altar y que ponen la foto y que si bebías mezcal, pues mezcal y que si comías, ellos comen, todavía en el sur comen en las tumbas. Aquí se me hace muy difícil yo ir a una tumba y comer en la tumba, pero ellos se acostumbran inclusive quedarse ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, más para allá para el sur, para Oaxaca, para México, ahí sí es como más, como que está más marcado eso. Y si van y si comen ahí en las tumbas, en el cementerio. Están acostumbrados. Un saludo, Jaime. Gracias, Jaime, por vernos. Rafa también, gracias por estar viendo. Sí, gracias a los muchachos. Sí, yo sé que el tema es un poco un polémico, pero es necesario, o sea, cada quien tiene una cultura de cómo morir. Ya son todas las historias que tiene, ¿verdad? Sí. Ok, tú sabes en el cristianismo que hay una cualidad de vestir de negro. Sí. O sea, de luto, sí. tu luto es negro. Sí. En otros países es blanco. Creo que en la India tu luto es en blanco, no en negro. Pero aquí, ¿tú sabes desde cuándo nos vestimos de negro? No. Una curiosidad. ¿Has visto, por ejemplo, películas como la época de Troya, por ejemplo, mucho tiempo antes de Jesucristo, cuando muere el príncipe Héctor, sale en la tele todos vestidos de negro y llorándole al príncipe Héctor? Realmente la reina Victoria, a finales del siglo antepasado, o sea, de 1800, ella murió en 1918, 1920. Ella enviudó muy joven, pero tuvo un montonal de príncipes, hijos, que al final fueron todos los reyes y reinas del siglo XIX y XX de Europa. Todos ellos terminaron siendo reyes en otros países. Ella enviudó muy joven. Joven después de que tuvo su último hijo, técnicamente ella tenía unos menos de 30 años. Entonces ella empezó a vestir de negro. Nunca volvió a cambiar su vestimenta hasta que no murió. Y murió muy longeva. En 1920 ella murió. Y ella fue la que impuso el rito de vestir de negro. En memoria de su marido, el rey. Ella es una historia de amor muy bonita de ellas que después la contaremos. Pero ella en representación del luto o sea, ella representó su dolor que nunca cambió fueron más de 40 años, o sea, murió anciana la señora y era joven, más de 40 años, como 50 años murió de luto, vestida así de luto. Entonces de ahí para acá la gente empezó a imitar lo que hacía la reina, la corte inglesa. Entonces de ahí se fue expandiendo a otros países hasta que culturalmente, tú recuerdas, a lo mejor, yo de niño sí recuerdo que antes la gente se vestía más de negro, la doliente y los más cercanos, por lo menos al que murió, siempre estaban vestidos de negro. Ahorita ya no se acostumbra tanto, pero todavía hay personas que les gusta, por ejemplo en mi persona, si yo voy a un sepelio de alguien conocido o muy cercano a mí, yo el día que voy a ir, nada más el día que voy a ir, me visto de negro. Para darle una honrada al muerto y decirle al doliente que voy a acompañar más al doliente que al muerto, porque el muerto murió. Sí, claro. Darle mi respeto. Que fui a mi casa, me puse de negro para demostrarle mi sentimiento hacia ella, que es de dolor. La estoy un ratito, que sea 10 minutos, y ya me voy a mi casa y me vuelvo a cambiar. Eso es lo que hago particular. Tampoco, digo, si mi esposa quiere ir del color que sea, ella sabe. Yo lo hago para la persona con la que voy a ir. Inclusive ella me ha invitado a veces que le toca de la familia de ella, algo trágico, ¿verdad? Yo me he visto de negro cuando vamos a la reunión con ella. Vamos ahí, aunque duremos 10 minutos, nomás para que me vean, que sepan que estamos con su dolor, y ya me voy a mi casa y me voy a cambiar. No sé si... No permaneces en el... No, más bien estoy ahí, y es para honrar a las personas que murió y a los dolientes, ¿no? Que vean que yo los estoy acompañando en su dolor. Nada más es todo lo que puedo decirles, acompañarlos en su dolor, porque no puedo decirles que siento lo mismo, ni tampoco puedo resignarlos. Es difícil, ¿no? O sea, a veces uno no encuentra las palabras. Ahora te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cómo quieres que sea tu rito? ¿Cómo quiero que se mire? Ay, a mí no me incineren, por favor. ¿Por qué? No sé, no. ¿No lo consideras correcto, la incineración? No, para empezar, yo creo que si un órgano mío puede servir a otra persona, ¿estás de acuerdo en darlo? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también, pero como ya va a estar muy viejita, no le va a hacer ninguna... que va a vivir muchos años, ¿Quién sabe? No sé.
Algo nos ha de servir, compañero. Sí, ¿verdad? Sí, aunque estemos algún pedazo bueno hemos de tener. Algún pedazo bueno. Ok, entonces, donar órganos. Para empezar, yo estoy de acuerdo en la donación de órganos. Y que me entierren. Igual, pues no me gustaría que lloraran tanto. Digo, yo sé que indiscutiblemente se tiene que sentir un dolor, pero pues no, como yo creo en que de todas maneras seguimos sí, existiendo, por decir así, a lo mejor no en el mismo cuerpo, pero seguimos existiendo, entonces pues no me voy. Ok, entiendo. Yo soy de los partidarios de que la única manera en que sigas existiendo en esta tierra después de morir son de dos maneras. Es mi opinión personal. Dejando tu legado. Sí, dejando mis genes y la memoria en las personas. Nada más. En lo particular mío, el día que se acaba mi existencia, ya se acabó. ¿No crees en la reencarnación? Nada. O sea, yo soy muy de ciencia. Mucho. O sea, tengo los estudios científicos, siempre trato de avalarme en ellos. Inclusive cuando la gente se enferma, no soy de las que, tómate y mira, ve el doctor y que te consulta y el doctor te va a decir qué es lo que debes de tomar. O sea, yo soy de esa manera de pensar. Entonces, la muerte es la etapa final de tu vida. Lo que hayas hecho durante tu vida, tienes que utilizarla. Por eso a veces dices, la vida es una y tienes que disfrutarla como si fuera siempre el último día, porque tú no sabes qué sucede. Yo no puedo vivir con la esperanza de la reencarnación, de que otra vida, que si el espíritu, que si el alma, que por ahí hay un estudio. Pero si, o sea, ¿crees que tenemos espíritu y alma? No, tampoco. No, yo no soy espiritual. Sí sé de religión. O sea, yo estudié la Biblia como 7 años. No soy neófito en eso. De lo que me preguntas, lo sé. Ajá. Lo que no soy. ¿Y la estudiaste en dónde? ¿Por tu cuenta o lo...? No, yo fui a la iglesia. Fue la iglesia católica, estuve ahí un rato ahí, bastante tiempo, como de los 13 a los 21 años, 22 años. Hasta que la escuela ya me obligó a dedicarle tiempo a la escuela. Y sí iba a continuar que a misa y cosas de esas hasta que ya con el tiempo empieza a cambiar tu mentalidad. Simplemente cuando ves que el mundo es injusto, cuando ves que le suceden cosas malas a gente buena y dices, ¿dónde está Dios? Te empiezas a cuestionar ese tipo de cosas por qué lo permite Dios que haya gente en la calle o niños muriendo de hambre. O sea, si fuera Dios tan bueno, ¿por qué no sucede? Entonces te empiezas a cuestionar esa situación y empiezas a leer más y te empiezas a involucrar más en ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, esa es mi opinión personal. Yo respeto a la gente. Hace poquito, la semana pasada, murió la mamá de mi concuña y sus cenizas fueron llevadas y depositadas en una cripta, pero hubo una misa antes. Yo estuve ahí con ella en la misa, porque yo fui por ella y por su mamá, no por el templo y por... No, por participar en el rito. No, yo por que ella sienta mi compañía y mi presencia. Y yo vi que sí le gustó, porque no me esperaba que yo fuera a llegar ahí. Yo llegué ahí, estuve cumpliendo con ella, la acompañé en su dolor, a ella y a mi hermano, porque estaba con ella mi hermano. Estuve ahí un ratito, me vestí de negro, los saludé, conviví un ratito con ellos y ya me fui. Pero tuve que estar adentro de un templo, en un rito religioso. O sea, no tienes problema con eso. No, más mínimo. Conozco muy bien la religión católica, entonces sé pararse, sentarse, sentarse, saludar, o sea, todo me lo sé. Todo me lo sé. O sea, yo crecí con esa religión. O sea, la conozco bien. Entonces, yo, por ejemplo, en particular, cuando me muera, yo sí quiero que me cremen. Yo no quiero. Te voy a decir por qué. Cuando yo era niño, mi papá me llevaba a la tumba de mi abuelo. Yo no conocía a mi abuelo. Ninguno de mis abuelos hombres conocí. Mi papá me llevaba a la tumba de mi abuelo. Cuando yo nací, yo tenía 11 años de muerto, mi abuelo. Entonces yo conocí a mi abuelo a través de mi papá nada más. Mi papá tenía 4 hermanos. Mi papá era el más chico de sus 4 hermanos. Y íbamos y encontramos unas florecitas de uno de los hermanos que había estado. Se notaba que alguien había trabajado en la tumba. Con el tiempo, pues se iban muriendo los hermanos de mi papá. Y mis primos, que son sus hijos, ya no iban a ver a mi abuelo. No, pues ya es otra generación. Así es. El único que conservaba al estarlo oyendo era mi papá. Hasta que mi papá, por su edad, tal vez ya no van tan seguido a ver a la tumba, porque ya murieron todos sus hermanos. Ya murió su papá, ya murió su papá. Mi papá es un hombre grande, ya va a cumplir 80 años. Entonces, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mi abuelo.
¿Qué le pasó? Pues ya nadie lo ve. Pero es que no vas a verlo, o sea, ya nadie lo ve. O sea, yo tengo su recuerdo aquí, en mi corazón. De hecho, le tengo afecto. Nunca lo conocí. Y mi papá hizo el trabajo necesario para que yo lo quisiera sin conocerlo y lo honrara sin conocerlo. No necesito ir a la tumba para verlo. No, por supuesto. Entonces, eso es lo que va a pasar. Eso va a pasar. Lo que tú dices, para que quiera una tumba. Una tumba que nadie va a ir a ver. Solo es un pedazo de tierra que va a estar disponible para alguien más que si quiera. Entonces, a mí yo quiero que sí me cremen y yo sí quiero que mis cenizas ni siquiera las guarden en una cripta. Yo sí quiero ser esparcido. A mí me gusta la playa. Quiero ir al mar. Me gustaría que me terminaran en el mar. Mi esposa ya lo sabe. Para cuando me llegue el turno, espero que sea dentro de mucho, porque no deseo morirme pronto. Claro. Suceda eso. Yo quisiera que eso para que cuando mis hijas me recuerden, sea como yo recordé a mi abuelo. Nada más así. Y le quise y le tuve afecto. A ellas que sí vivieron conmigo podría ser diferente. Pero... Sin tener, o sea, tú dices sin tener que ir a la tumba. Exactamente. Nada más así. Esa es mi visión de la muerte. Entonces yo quiero comentarte, hablando un poco de la muerte ya como tal. Te dije que yo te voy a hablar de la parte fisiológica de la muerte. Vamos a empezar primero con un tema polémico. Siglo pasado, estaban en 1900, principios, un señor, a ver si tengo su nombre aquí. Aquí tengo mi libreta. Sí, el doctor Duncan. Duncan McDougall hizo un experimento. Él habló con 6 moribundos, ya estaban a punto de morir, para ponerlos en una cama que tenía una báscula. Y pesar el cuerpo antes de morir y después de morir. Y él dedujo que había una diferencia de 21 gramos. Entonces, todavía para causar más polémica, después de hacer eso, pues yo creo que mató perros. Puso a los perros en las básculas, vivos y luego muertos, y no hubo una diferencia de peso. Entonces, él dedujo que el alma pesaba 21 gramos. Entonces, no sé si has oído hablar de ese... Sí, claro. Del estudio de 21 gramos. Bueno, está todo bien padre y bien bonito, para que veas que sí le leo. Esa es la parte irreal de este programa. Hay una polémica. El doctor McDougall tuvo varios errores en el experimento, en la experimentación. El cuarto y las condiciones en donde estaban los muertos no eran las mismas en cada habitación. O sea, debieron haber muerto en el mismo lugar para que sea un proceso científico que sea medible. No que fueran muriendo en diferentes lugares, porque las condiciones meteorológicas son importantes en un lugar, el calor, la luz, la ventilación. Entonces, muchos mencionan, uno de los doctores decía, es que empiezas a perder líquidos, el cuerpo empieza luego a perder líquidos, y si hay un abanico o un ventilador cerca, eliminas el sudor con la ventilación. En otros casos a lo mejor no hay tanta ventilación y no perdió tanto líquido. Entonces eso iba manifestando diferencias entre un gramo y otro. Entonces son de los que mencionan los retractores del estudio de McDougall. Entonces no quedó a ciencia cierta, creíble. Mucha gente cree que ese estudio sí fue cierto, pero la mayoría del campo científico de la medicina le faltaron muchos elementos científicos al doctor McDougall para que realmente para poder considerarlo como un estudio verdadero de esa manera. Entonces la iglesia sí se toma, a la iglesia en general, no hablo de una en específico, sí lo toma como un hecho como tal, porque ellos, bueno, la parte espiritual, que sí tiene peso el alma y cosas de esas, en otras religiones los animales también tienen almas. Inclusive los serafines creo que cuidan a los animalitos, por ejemplo. Tienen la función de los serafines, que no soy tan... no soy neófito en ese tipo de temas. Entonces, en este caso, se quedó la duda en ese aspecto. Se quedó la duda en ese aspecto, entonces así quedó. Ahora vamos a hablar un poquito, si me permites. Sí, tenemos tiempo todavía. Sí, quedan 10 minutitos. Muy fácil. Te voy a hablar del proceso fisiológico de la muerte. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo cuando morimos? Ya ves que hay muchos casos de gente que dice que la muerte se crea siempre, de los que se separan y que ven la luz y sigue la luz y luego se regresan. Siempre hay una controversia. Ese es otro tema que te voy a invitar para que la otra lo veamos. Entonces, mira, el estudio principal que se hace de la muerte es hablar la parte científica.
de la que sigue para mí, explicarte un poco la parte científica del cadáver. No hablar de cómo murió, porque hay muchas maneras de morir. Aquí sí hay algo que estaba platicando interesantemente a mi esposa sobre lo que leí. Lo primero que se manifiesta los segundos después de muerto, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo? Olvídate ya la parte espiritual y que los ritos religiosos. Esto es científico, 100% científico. ¿Qué sucede con el cuerpo recién muerto? El cuerpo necesita oxígeno para poder respirar todas las células. Acuérdate que somos multicelulares. Aunque somos un organismo conjunto, cada una de las células son individuales y necesitan energía, necesitan oxígeno para respirar. Cuando se te para tu corazón, deja de circular la sangre, dejas de obtener energía y ya no puedes respirar tus células. Ya no hablo de tu cuerpo como tal, hablo de cada una de tus células de tu cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a fallar el cerebro, ese primero. No sé si sepas, pero de lo que consumimos en calorías en diario, el 50% se lo gasta el cerebro. No sé si sabías eso. Sí. Y no haces ejercicio con el cerebro. Sí. Simplemente en pensar es lo único ya ya estás gastando. Sí, sí sabía. Entonces, realmente la falta de oxígeno empieza a producir problemas en el cerebro. Y a los 40 segundos empieza a tener fallas. Así de rápido empiezan a no tener impulso de los electrónicos suficientes por la carencia de oxígeno. El cuerpo necesita la energía, los músculos son los que más empiezan a resentir la falta de energía. Ellos necesitan el cerebro para el impulso nervioso y empieza un mecanismo de protección del cuerpo. Aunque no lo creas, aún muerto, todavía el cuerpo reacciona. intenta. Sí, el cuerpo, ya tú sin vida, o bueno, hago la persona, no tú, perdón, discúlpame. La persona sin vida todavía intenta cada una de esas redes de autoprotegerse para mantenerse vivos. Fíjate cuál es la situación. O sea, ellos intentan realmente mantenerse vivos aunque ya no está circulando. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Ellos empiezan a obtener energía de algo que se llama de forma anaerobia, o sea, sin presencia de oxígeno. Este es un mecanismo alternativo que tenemos nosotros. No sé, cuando sales a correr, ese ejercicio que al otro día te duelen mucho las piernas. Sí. Eso sucede por eso. Cuando no tenemos suficiente oxigenación, cuando corremos o hacemos algún ejercicio, y seguimos corriendo, porque de que lo hacemos, lo seguimos haciendo, no importa que tengamos ese cansancio, empieza a tus células a respirar sin oxígeno, porque ya se les acabó el oxígeno y tú sigues corriendo. Y como las células son tan obedientes, pues ellas necesitan energía y le empiezan a obtener la energía sin presencia de oxígeno. Entonces las células empiezan a obtener energía sin presencia de oxígeno. Pero eso hace que produzca metabolismos que cuando estás vivo los desechas rápidamente, pero pues siendo un cadáver, ¿no? Ya no. Eso hace que los músculos se tensen luchando por es ese por fin. eso que nos quedamos rígidos. Se llama rigor mortis. Sí, el rigor mortis. Así, rigidez cadavérica es el nombre correcto en español para referirse de eso. No le decimos rigor mortis, nosotros le decimos acá coloquialmente, pero es rigidez cadavérica el tema, que da las primeras 3 horas. El cuerpo, o sea, si el brazo se le quedó así sí se va a quedar. Y esa pintura, no quise ser tan gráfico en poner cadáveres, porque es un programa de mediodía. Es de un pintor, que a ver si tengo aquí el nombre, a ver si me lo recuerdo. ¿Marat? Sí, ¿perdón? Jacques, no sé qué Davis, algo se apellidaba. Él habla sobre, se llama La espina de la roja, así se llama, Jacques Louis Davis, la muerte de Marat. Pintó hizo esta pintura, perdón, al óleo, y está en rigor mortis el modelo de pintura. O sea, así quedó, está en rigidez. Si intentara mover el brazo o la pierna o su otro brazo, vuelve a su lugar. Que no vuelve a su lugar, duro. O sea, no puedes moverlo. No, se queda, por esa rigidez. Empieza entre las 2 horas, entre 2 y 4 horas, aunque hay diferentes etapas. Una dice intermedia, otra dice tardía, dependiendo si te moriste en frío, si te moriste en el desierto, si te moriste haciendo calor, te moriste haciendo frío. O sea, varía mucho el rigor mortis según la temperatura y la humedad, si está mojado o no está mojado, para ese tipo. Entonces la rigidez está dada después de las 2 horas. Recién muerto todavía eres flexible de esa manera. Okay. Entonces la segunda slide es lo que nos decía la imagen, el rigidez. Y dices, bueno, sí es impactante, sí. O sea, yo nunca he visto rigor mortis, o sea, porque siempre lo vemos en una tumba.
Pero sí es impresionante. Yo creo que a mi esposa sí le ha tocado ver ese tipo de etapas. ¿Qué sucede? Que después de esas 4 horas, 3 o 4 horas de rigor mortis, empiezan a todas tus bacterias intestinales, las que tienes normalmente en tu cuerpo, que la mantienes controlada con tu sistema inmune, pues ya no hay sistema inmune. Empiezan a crecer y desarrollarse y utilizar toda la tubería de la sangre para diseminarse en tu cuerpo. Empiezan a destruir, vuelven a alcalinizar el cuerpo y vuelves a relajar. Entonces el régimen mortis solo dura ese tiempo. Es la etapa donde tus células aún están vivas y están muriendo. Están así duras. O sea, cuando el cuerpo está duro, quiere decir que todavía tu cuerpo físico. Ahí es como pueden calcular luego después cuánto tiempo tiene de haber muerto. Así es, pero si está en rigor, quiere decir que tu cuerpo físico todavía está vivo. O sea, tus células, muchas de tus células todavía están vivas. Están muriendo, pero todavía están vivas. Cuando se empieza a relajar el cuerpo, quiere decir que ya las invadieron las bacterias. Y muchas de esas células ya están muriendo o ya están muertas. La mayoría de ellas están muertas porque ya se invadieron las bacterias de tu propio organismo, empiezan a invadir tu cuerpo, que son que empiezan a podrir la carne. En el proceso de putrefacción que empieza, vuelve el cuerpo a relajarse. Ya lo puede volver a manipular, ya vuelve a mover la flacidez. Y el otro es la lividez, que eso tampoco lo he visto y espero nunca jamás verlo, que es por gravedad como mueras. Normalmente pues mueres enfermo en una cama, que es lo que siempre imaginamos, pero un accidente o violencia, para no tener detalles, en la posición en que queda el cuerpo, la sangre se sienta por gravedad. Esa es la lividez. Entonces el cuerpo, si murió de ladito por algún motivo, toda la parte que está hacia el lado, hacia abajo, está morada, amoratada, violácea. O sea, ¿por qué? Porque la sangre se asentó ahí por la gravedad. Exactamente. Si mueren de boca arriba, toda la sangre está asentada. Entonces ellos checan 2 cosas para ver la muerte: la lividez y la rigidez. La rigidez cadavérica. Entonces pues, son las etapas. Ya hay etapas tardías después que y el señor productor ya me acordó. La voy a leer rápidamente. Hay una etapa, ya hablamos de la etapa temprana. La etapa tardía es ya el cuerpo, pues ya saben que ya murió, ya pasó la rigidez, ya se afectó. Entonces el cuerpo empieza a destruir sus propias células, que se llama autólisis. Se empieza a autodestruir porque todas las bacterias están destruyendo y empieza la cadverina, la putrescina, empieza a oler el cadáver. Ese olor atrae a otro tipo de insectos para poner sus huevos y que puedan desarrollarse. Por eso se empieza a llenar de gusanitos por ese tipo de insectos. También miden la muerte según la cantidad de insectos que hay en el cuerpo. Para eso son los entomólogos. Luego viene un periodo cromático. Como ya tienes tantas bacterias, empiezan a ponerse manchas de color, que es el color de la bacteria donde crece. O sea, si has visto como el pan que se le ve, que se le ve verde. Bueno, eso mismo le pasa al cuerpo. Empieza a crecer en ciertos sectores colores cromáticos. Ya después empieza a los 10 meses empieza a licuar el cuerpo. De hecho es empieza a los 3 semanas que el cuerpo empieza a licuarse completamente. ¿Has visto el flan? Todo el cuerpo parece flan. Espero nunca verlo, son imágenes que no quise poner. Porque son demasiado fuertes. Si vienen en internet, si quieren ver cómo se ve un cuerpo así, viene en internet, ahí búsquenlo ustedes. No va a ser mi intención que lo vean gráficamente. Para las 2 semanas el cuerpo se parece gelatina. Técnicamente la piel, todo parece gelatina, como flan, más que como gelatina, como flan. Ya que el flan es más friable. La gelatina te recupera el flan. La plana sí se queda así. Entonces es bastante. Y más o menos entre 2 y 3 años, casi todo el tejido conectivo, o sea, todo lo que es la piel, todo lo blando, todo lo que es blando, los órganos internos, el cerebro, ya no existe. Ya fueron hechos polvo. Ya que nomás quedan los tendones, el cartílago, que son los que más se tardan en destruir. El pelo. También la teoría de que sigue creciendo el pelo. O las uñas, ¿he oído de hablar de eso? ¿Crees en eso? Pues que crezcan, no, a lo mejor que no se a lo mejor no se desintegra. Pero sí has oído que con el tiempo crece. La cosa es que lo que pasa es que te deshidratas. Entonces tu piel, por ejemplo, yo me rasuré hoy en la mañana. Pero ahorita pues estoy rozagante, ¿verdad? Si yo moría pierdo líquido, entonces la piel se comprime y salen los pelitos que no se veían cuando me rasuré. Entonces, por eso dicen que crecen, pero no es que crezcan. Te deshidratas. Igual en la piel, en la cutícula, en las manos, por eso se ven las uñas más largas.
es porque te deshidratas, o sea, todo el líquido se separa de tu cuerpo, por eso la piel pierde hidratación. Pero es de lo último que o ese no se desaparece. No, lo último que las uñas no, ni el pelo, pero sí, bueno, en 50, ahí decía, a los 10 años todavía lo único que observa son como la piel, la cutícula, porque no son células, son es queratina, o sea, son igual en la piel, son modificantes, los huesos, pero a los 50 años es cuando ya estás completamente hecho polvo. O sea, te tarda 50 años, te tarda. No somos tan biodegradables que digamos. Que depende, si te enterran como los judíos en tierra directa, así, okay. Yo creo que en menos de 5 años ya no existe nada ahí. Bueno, aparte te meten químicos, ¿no? Cuando te preparan. Bueno, esa es otra cosa. Detienes el proceso de putrefacción. Cuando te llevan esa es otra cosa. Okay. Cuando a ti te llevan a preparar. Te embalsaman, ¿cómo ¿Así? es la palabra? Sustituyen todo el líquido, toda la ¿Todos sangre. Tus fluidos? Te lo sustituyen por formaldehído, así se llama y eso hace que no se destruya el cuerpo tan rápidamente. Entonces, si en 50 años te tardas sin el formaldehído, imagínate con formaldehído cuánto tiempo más. Y sí, o sea, conozco personas, para no entrar en detalles, que por alguna necesidad han tenido que extraer cuerpos de tumbas y tú dices, bueno, ya pasaron 10 años y todavía se ven enteros. Y no creas que huelen bonito, ¿verdad? No, bueno, eso es otra cosa. Entonces, no creas que nos deshacemos tan rápido. Luego como las momias, que es otro tipo de... Ellos se secan, ellos lo que les pasa es que en el tipo de tierra donde se entierran, se evaporan, pierden el agua. Y porque son lugares muy fríos, las bacterias no crecen ni se desarrollan. Entonces se empiezan a secar sin desarrollo de bacterias, que son las que nos destruyen. Y por eso queda íntegro el tejido. Así es, inclusive los órganos, poner radiografías adentro, están los órganos embalsamados si quieres, todo seco, pero sobreviven a la putrefacción. Por el frío. Por el frío. Por el frío y el tipo de tierra que usan, que hacen que se seque. O sea, es un frío seco porque se seca. Si te fijas, hay tumbas en Perú, por ejemplo, donde están los incas, donde los entierran porque o son lugares muy calientes y muy fríos, pero la arena es muy seca y extrae todo. O las momias tienen 5000 años, algunas momias de allá de la época de los egipcios. Ajá. Y es porque ellos usaban algo que le llaman, no me acuerdo cómo se llamaba, pero contenía mucha sal. Los metían en eso, los bañaban, los sumergían en ese polvo, como sal, imagínate, los dejaban 2-3 meses. Sí. Ya los sacaban, pues ya completamente deshidratados, ya así ya no se podrían. Nomás sacaban el cerebro por la nariz, es lo que hacían ellos. Y ya nomás se envolvían en mentas con aceites, pero realmente la clave para mantenerse vivos es perder todo, que te quiten todo el agua. Yo mejor que me ya. Más fácil y sencillo. Bueno, nuestro programa ya se acabó. Ya se acabó, bien rápido, amigo. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Los jueves a las 11. Jueves a las 11, entre ellas, no se lo pierdan. Y espero que no sea la única vez que me acompañes en este programa. Claro que no, aquí nos seguiremos viendo. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el próximo sábado de 12 a 1 en Irreal. Gracias por vernos. Gracias. Gracias.